La millonaria llegó a su rancho y escuchó llantos. Cuando miró entre el heno, había 2 bebés. Era una mañana de verano en el corazón de Jalisco, y el sol bañaba los campos de agave con un brillo dorado que parecía incendiar el horizonte. El aire olía a tierra mojada y a hojas recién cortadas. Todo estaba en calma, hasta que un sonido rompió la quietud del amanecer, unos llantos suaves, insistentes, que parecían venir del granero. La millonaria, recién llegada a su rancho después de meses de ausencia, se detuvo, frunció el ceño y siguió el eco de aquellos sollozos que resonaban entre las paredes de madera. Cuando empujó la puerta del granero, el olor a heno fresco la envolvió, junto con el murmullo del viento que se colaba por las rendijas. Dio unos pasos cautelosos, y allí, entre las montañas de paja dorada, vio algo que detuvo su respiración. 2 bebés, envueltos en mantas viejas, dormían uno al lado del otro. Los pequeños se movían con suavidad, como si el ruido del mundo no los alcanzara. Por un instante, la mujer sintió que todo lo que conocía, los negocios, el dinero, el poder, se desvanecía ante la fragilidad de aquella escena. Ese día, sin saberlo, comenzó la historia que cambiaría su vida para siempre. Una historia de misterios, de secretos del pasado y de redención. Pero sobre todo, una historia sobre cómo el amor puede florecer incluso en los lugares más inesperados. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo esta historia y no olvides suscribirte al canal para seguir todas las historias llenas de emoción que tenemos para ti. Tu apoyo ayuda a que más personas descubran relatos como este. También deja tu me gusta si te gusta el suspenso, las emociones profundas y las historias que llegan al corazón. La millonaria no era una mujer cualquiera. Tenía fama de ser fría, calculadora y tan perfeccionista que nada en su vida escapaba a su control. Su rancho era una joya entre las tierras de Jalisco, moderno, próspero y con una producción que abastecía buena parte de la región. Pero detrás de esa imagen impecable, había una mujer que había aprendido a sobrevivir sin depender de nadie. Había trabajado duro para levantar su fortuna y no permitir que las emociones interfirieran con sus decisiones. Sin embargo, aquella mañana, frente a esos 2 bebés desconocidos, algo dentro de ella comenzó a resquebrajarse. Intentó pensar con lógica, como siempre hacía. Buscó explicaciones. ¿Quién los había dejado? ¿Por qué justo allí? ¿Por qué en su rancho? Pero ninguna respuesta le daba paz. Llamó a su personal más cercano, y entre ellos apareció el capataz, un hombre de manos curtidas, de mirada serena y voz profunda, que conocía cada rincón de la propiedad. Él también se quedó inmóvil ante la escena. Aunque no hablaba mucho, algo en su forma de mirar a los bebés reflejaba ternura y preocupación. Los rumores no tardaron en recorrer el pueblo. En la cantina, en la iglesia y en el mercado, todos hablaban de lo mismo, los 2 bebés del rancho de la millonaria. Algunos decían que eran hijos de alguien del personal, otros, que la mujer los había traído de la ciudad para ocultar algo. La curiosidad crecía y con ella, la desconfianza. Pero mientras los demás hablaban, la millonaria se encerraba más en su mundo, intentando decidir si debía entregar a los niños a las autoridades o cuidarlos ella misma hasta que apareciera alguien a reclamarlos. Los días pasaron, y lo que empezó como una carga inesperada se convirtió en una rutina llena de pequeños descubrimientos. Aprendió a preparar biberones, a calmar llantos nocturnos, a sonreír sin planearlo. El rancho, antes lleno de órdenes y de trabajo incesante, empezó a llenarse de risas y sonidos de vida. Fue entonces cuando encontró una carta entre las mantas de los bebés. La hoja estaba arrugada, escrita con letra temblorosa, y decía solo una frase: «Cuida de ellos, pertenecen a esta tierra tanto como tú». Aquellas palabras la persiguieron por días. ¿Qué significaban? ¿Quién las había escrito? Mientras buscaba respuestas, comenzó a notar algo extraño. Uno de los bebés llevaba un pequeño colgante con el logotipo de su empresa, el mismo que había diseñado años atrás cuando inició su negocio. El hallazgo la estremeció. ¿Podría haber una conexión entre su vida y el pasado de esos niños? Decidió investigar en silencio, sin confiar en nadie. Sin embargo, el capataz notó su inquietud. Con la discreción que lo caracterizaba, empezó a ayudarla, preguntando en el pueblo, visitando antiguos trabajadores y reuniendo pistas que parecían insignificantes. Entre ellos nació una complicidad nueva, algo que iba más allá del respeto profesional. Pero también había barreras, el orgullo de ella, las habladurías del pueblo y las diferencias de clase que ambos sabían que no podían ignorar. Las fiestas patronales llegaron como un respiro. Entre la música del mariachi, los puestos de comida y las luces que decoraban la plaza, la millonaria sintió por primera vez que pertenecía a ese lugar.
Pero justo esa noche apareció una mujer diciendo ser la madre de los bebés. Su historia parecía sincera, sus lágrimas reales, y por un momento todos creyeron que el misterio se resolvía. Sin embargo, había algo en su mirada que no encajaba. El capataz descubrió después que aquella mujer había sido enviada por un antiguo socio de la millonaria, un hombre que buscaba arruinarla y quedarse con sus tierras. Aquello la llenó de rabia, pero también de determinación. No permitiría que nadie usara a esos niños ni destruyera lo que tanto le había costado construir. El rancho se convirtió en un campo de batalla emocional. Mientras intentaba defender su reputación ante los inversionistas y la prensa, también debía cuidar a los pequeños y mantener la fe del pueblo en ella. El clima cambió, las lluvias llegaron y los caminos se volvieron intransitables. En medio de una tormenta, uno de los bebés enfermó, y por primera vez, la millonaria se sintió completamente vulnerable. No pudo hacer nada más que pedir ayuda. El capataz corrió bajo la lluvia, buscando al médico del pueblo. Esa noche, entre truenos y rezos, la mujer entendió que el control no lo era todo. Poco a poco, con esfuerzo y humildad, recuperó el equilibrio. Los meses siguientes fueron una lección de resistencia. Aprendió a confiar, a escuchar y a dejar que la gente se acercara sin miedo a perder el poder. Cada obstáculo la hizo más fuerte, pero también más humana. Cuando el año llegó a su fin, y los agaves florecieron otra vez, encontró entre los archivos antiguos del rancho una fotografía, su madre, joven, sonriente, con un bebé idéntico a uno de los pequeños. Esa imagen le reveló un secreto familiar que cerró el círculo. Comprendió que nada había sido casualidad, que los lazos del pasado regresaban para sanar lo que estaba roto. Los niños, que un día llegaron como un misterio, se convirtieron en el símbolo de una nueva vida. El rancho, que antes era un lugar de trabajo, se transformó en un hogar lleno de risas y amor. La millonaria ya no necesitaba demostrar nada al mundo. Había encontrado lo único que el dinero no podía comprar: pertenencia, amor y paz. Así comenzó la historia de una mujer poderosa que descubrió que la verdadera riqueza no está en los contratos ni en las cuentas bancarias, sino en los vínculos que nacen cuando uno se atreve a abrir el corazón. Si quieres saber cómo continúa esta historia llena de emoción, intriga y esperanza, no olvides dejar tu me gusta, comentar desde qué parte del mundo nos ves y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más relatos que te harán sentir, recordar y soñar. El amanecer caía lento sobre las tierras de Jalisco, tiñendo el cielo de un rosa anaranjado que se mezclaba con el brillo plateado de los agaves. El aire era fresco, cargado del aroma de la tierra mojada y de los primeros cantos de los gallos que anunciaban un nuevo día. El rancho El Encanto despertaba de su silencio, y con él regresaba su dueña, una mujer que no pasaba desapercibida en ningún lugar donde pisaba. La millonaria había pasado meses fuera, en la ciudad de Guadalajara, cerrando acuerdos y enfrentando reuniones interminables. Su mente siempre trabajaba con precisión, como los engranajes de un reloj que no se detiene. Su regreso al rancho no era un acto de descanso, sino una necesidad de respirar el aire de su tierra, recordar de dónde venía y confirmar que todo seguía bajo su control. Pero ese día, nada saldría como lo esperaba. Su camioneta negra avanzó lentamente por el camino de tierra que conducía al portón principal. El polvo se levantaba detrás, y el sol comenzaba a calentar los campos. Al bajar, el sonido de sus tacones sobre las piedras rompió el silencio matutino. Saludó con un leve gesto al capataz, un hombre de rostro curtido por el sol y manos que hablaban del trabajo diario. Él inclinó la cabeza con respeto, pero notó algo distinto en el ambiente. Todo parecía normal, hasta que un sonido débil, casi imperceptible, se filtró desde el granero. La mujer frunció el ceño. Era un llanto, o quizá dos, un murmullo quebrado que contrastaba con la calma del amanecer. Dio unos pasos lentos hacia la fuente del sonido, empujando la pesada puerta de madera que se quejó con un crujido. Dentro, la penumbra olía a heno y a polvo antiguo. El aire estaba cargado del perfume dulce de la paja recién cortada. Los rayos del sol se filtraban por las rendijas, dibujando líneas doradas que caían sobre los montones de heno apilados. El llanto volvió a sonar, más claro, más humano. La millonaria se detuvo. Su corazón, acostumbrado a latir con frialdad, dio un salto inesperado. Caminó despacio entre las sombras hasta encontrar, en medio del heno, un bulto pequeño cubierto por una manta vieja. Se agachó, con una mezcla de miedo y curiosidad, y levantó la tela con manos temblorosas. 2 bebés. 2 pequeños dormían uno junto al otro, con las mejillas enrojecidas y el cabello húmedo por el calor del lugar. Uno de ellos abrió los ojos y la miró con una inocencia que desarmó cualquier coraza. La mujer retrocedió un paso,
como si hubiera visto algo imposible. Su mente racional se activó de inmediato. Miró alrededor, buscó alguna señal, un rastro de alguien más, pero el granero estaba vacío. Solo el sonido del viento y los leves sollozos de los bebés llenaban el espacio. Salió apresurada y llamó al capataz. Él llegó corriendo, limpiándose las manos en el pantalón de mezclilla. Cuando vio lo que ella sostenía, su expresión cambió por completo. Se miraron sin hablar. Había demasiadas preguntas flotando entre ellos. ¿Quién había dejado a esos niños? ¿Por qué justo en su rancho? La millonaria ordenó que trajeran mantas limpias y leche. Mientras los empleados corrían para cumplir, ella se quedó en silencio, observando a los pequeños con una mezcla de desconcierto y ternura. No era una mujer acostumbrada a cuidar, a proteger, pero algo dentro de ella se agitaba. El capataz, que llevaba años trabajando allí, la observaba con cautela. Conocía su carácter, firme, distante, una mujer que no permitía que las emociones interfirieran con los negocios. Sin embargo, esa mañana la veía diferente. Había en su mirada una dulzura que pocas veces mostraba. Durante las horas siguientes, el rancho entero se llenó de rumores. Los trabajadores se preguntaban quién había dejado a los bebés y por qué. Algunos decían que eran hijos de una muchacha del pueblo, otros aseguraban que era un mal augurio. Pero nadie tenía respuestas. La millonaria no soportaba la incertidumbre. Mandó revisar las cámaras del portón, revisar los alrededores, interrogar al personal. Nadie había visto nada. Era como si los pequeños hubieran aparecido de la nada, traídos por el destino. Esa noche, mientras el rancho dormía, ella se quedó despierta en su habitación, con la carta que había encontrado entre las mantas. Una hoja doblada con cuidado, escrita con tinta azul y una caligrafía sencilla. Solo una frase: cuida de ellos, pertenecen a esta tierra tanto como tú. Leyó esas palabras una y otra vez, intentando encontrar un sentido. ¿Quién las había escrito? ¿Qué querían decir? Los días siguientes fueron un torbellino. Los bebés necesitaban atención constante, y ella, sin experiencia alguna, se vio obligada a aprender. Las noches se llenaron de llantos y suspiros, y el gran rancho, antes silencioso, empezó a vibrar con nueva vida. Una mañana, mientras preparaban el desayuno, el capataz notó algo extraño. En el cuello de uno de los bebés colgaba un pequeño dije metálico con el logotipo de la empresa de la millonaria. Lo tomó con cuidado y se lo mostró a ella. Cuando lo vio, su rostro se tensó. Era imposible. Ese diseño lo había mandado hacer años atrás, y solo unas pocas personas en su compañía lo tenían. Ese detalle cambió todo. La sospecha se convirtió en necesidad de verdad. Decidió investigar, revisar archivos, nombres de empleados, contratos, cualquier conexión posible. Sin embargo, cuanto más buscaba, más preguntas surgían. Mientras tanto, la presencia de los bebés comenzó a transformarla. Sus empleados notaban que sonreía más, que pasaba tiempo en el granero, que hablaba con voz suave. El capataz, sorprendido, empezó a verla con nuevos ojos. Había trabajado a su lado durante años, pero nunca había visto tanta humanidad en ella. El pueblo también cambió su mirada. La gente que antes la consideraba una mujer distante y altiva empezó a hablar de su generosidad, de cómo se hacía cargo de dos criaturas sin saber de dónde venían. Pero no todos estaban contentos. Entre los murmullos se mezclaban envidias, sospechas y viejos resentimientos. Una tarde, mientras el sol caía tras los agaves, la millonaria salió al porche con los bebés en brazos. Miró el horizonte y respiró hondo. Sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no todo en la vida podía explicarse con lógica, que había cosas que simplemente estaban destinadas a suceder. El viento levantó el polvo del camino, y con él, una promesa invisible. Tal vez esos niños no habían llegado a su vida por casualidad. Tal vez el destino, o la tierra misma, se los había puesto en el camino para enseñarle algo que el dinero jamás podría comprar. Esa noche, mientras el rancho dormía bajo un cielo lleno de estrellas, ella entendió que su vida acababa de cambiar. No sabía cómo, ni por qué, pero lo sentía en el corazón. Algo nuevo había comenzado, algo que la haría descubrir el verdadero significado de pertenecer, amar y ser amada. Los llantos que un día la desconcertaron ahora eran su consuelo. En cada mirada de los bebés se encontraba una razón para quedarse, para luchar, para sanar. Y aunque aún no conocía las respuestas, por primera vez no tenía prisa por encontrarlas. Afuera, los grillos cantaban, y el rancho respiraba en paz. Dentro, una mujer acostumbrada a dominar el mundo aprendía, poco a poco,
a entregarse a la vida. El amanecer volvió a teñir de oro los campos de agave. Las gotas del rocío brillaban sobre las hojas puntiagudas y los caballos relinchaban en los establos, como si saludaran a un nuevo día. En el rancho le encantó. La vida había cambiado de forma silenciosa, pero profunda. Donde antes reinaba el orden, la eficiencia y el sonido de las máquinas trabajando la tierra, ahora se escuchaban risas pequeñas, balbuceos y el sonido de dos corazones nuevos latiendo dentro de una historia que aún nadie comprendía. La millonaria se despertó antes del amanecer. No por costumbre de negocios, sino por los llantos de los bebés que ya se habían vuelto parte de su rutina. Encendió una lámpara y los miró con ternura. Uno dormía plácido, mientras el otro la miraba con los ojos grandes y oscuros, como si intentara reconocerla. Era una mirada que la desarmaba, porque le recordaba algo que no podía identificar. Preparó el biberón torpemente, intentando no derramar la leche. Nunca antes había hecho algo tan simple y a la vez tan importante. En la ciudad, tenía asistentes, empleados, cocineros y niñeras contratadas para cualquier necesidad. Pero en el rancho, lejos del ruido del dinero, todo era diferente. Ahí solo quedaba ella, los niños y la tierra que había aprendido a dominar, pero que ahora le enseñaba humildad. Mientras daba de comer a los pequeños, recordó de nuevo la carta. Aquella hoja amarillenta, con una frase tan breve que se le había grabado en el alma: «Cuida de ellos, pertenecen a esta tierra tanto como tú». La había leído tantas veces que la tinta parecía desvanecerse en su memoria. Sin embargo, cada palabra pesaba más que cualquier contrato que hubiera firmado. Decidió volver al granero para observar el lugar donde los había encontrado. Entró sola, en silencio, como si buscara las huellas invisibles de quien los había dejado allí. Caminó entre los montones de heno, observando los rincones, el suelo, las mantas que aún conservaba guardadas en un rincón. Eran simples, pero viejas. En una de ellas notó un bordado casi invisible, unas iniciales que parecían hechas a mano: MR. Ese pequeño detalle la inquietó. Sabía que no era coincidencia. En su empresa, varios empleados tenían esas iniciales, pero había una persona en particular que conocía bien. Una antigua trabajadora de confianza, una mujer joven que había desaparecido meses atrás sin explicación. Su mente, acostumbrada a conectar piezas, empezó a hilar posibilidades. Llamó al capataz y le pidió que buscara cualquier registro de personal, en especial de mujeres que hubieran trabajado en el rancho en los últimos años. Él obedeció sin hacer preguntas, pero no pudo ocultar su curiosidad. Sabía que la millonaria no era de interesarse por asuntos ajenos, mucho menos personales. Sin embargo, algo en su actitud había cambiado. Parecía más humana, más vulnerable, como si los bebés hubieran removido algo que llevaba dormido mucho tiempo. Durante el desayuno, los rumores crecieron entre los empleados. Algunos decían que los niños eran hijos de una antigua trabajadora que había huido del pueblo. Otros murmuraban que pertenecían a la familia de la millonaria, una idea que a muchos les parecía imposible. El capataz, un hombre leal y prudente, se acercó a ella mientras revisaban el campo de agave. Le preguntó si quería que informara a las autoridades del hallazgo, pero ella negó con un movimiento sereno. No quería exponer a los bebés a la prensa ni a la curiosidad del pueblo. Sabía que, en lugares pequeños, los secretos se transformaban en escándalos, y los chismes podían destruir reputaciones en cuestión de horas. Le pidió discreción. Nadie debía hablar de lo que había encontrado entre las mantas. El hombre asintió, entendiendo que aquella mujer que siempre había vivido de reglas estrictas estaba dispuesta a romperlas por primera vez. Esa tarde, cuando el calor cubría la tierra y el aire olía a agave cocido, un recuerdo la golpeó con fuerza. Su madre solía bordar iniciales en las sábanas y mantas cuando ella era niña. Las mismas letras, los mismos puntos finos. Era un detalle que había olvidado con los años, pero al ver aquel bordado, algo en su memoria despertó. ¿Sería posible que las mantas vinieran de su propio pasado? Intrigada, fue al viejo almacén del rancho, donde se guardaban objetos antiguos, documentos y fotografías familiares. Entre cajas polvorientas encontró un álbum con imágenes en blanco y negro. En una de ellas aparecía su madre joven, sonriendo, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta idéntica a la de los pequeños. La mujer sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Aquella imagen no respondía nada, pero abría una puerta a preguntas más profundas. Esa noche no pudo dormir. Se levantó varias veces, observó a los niños mientras dormían y trató de entender por qué la vida la había puesto en esa situación. Había dedicado años a construir una fortuna, a cerrar tratos,
a levantar muros a su alrededor. Pero ahora, frente a esos dos seres indefensos, sentía que todo lo que había logrado carecía de sentido. El capataz, viendo su preocupación, se acercó al día siguiente con una propuesta. Conocía a una maestra del pueblo, una mujer de gran corazón que ayudaba en el orfanato local y que podría orientarla sobre cómo cuidar adecuadamente a los bebés. Al principio, la millonaria se negó. No confiaba fácilmente en extraños. Pero luego, mirando las sonrisas de los pequeños, aceptó. La maestra llegó al rancho una tarde calurosa, con un sombrero de paja y un cuaderno bajo el brazo. Era una mujer sencilla, de mirada noble. Se inclinó sobre los bebés y sonrió con ternura, como si los conociera de toda la vida. Enseguida supo ganarse la confianza de la millonaria, no con palabras dulces, sino con sabiduría práctica y gestos tranquilos. Gracias a ella, la rutina del rancho cambió. Los empleados empezaron a ver a su patrona diferente. Ya no era solo la mujer poderosa que controlaba cada detalle del negocio, sino alguien que se arremangaba la camisa para preparar leche, que cantaba suavemente para calmar los llantos, que se quedaba despierta hasta tarde vigilando que los bebés respiraran bien. Pero mientras la ternura crecía, también lo hacía el misterio. Una mañana, el capataz le contó que había visto a una mujer desconocida merodeando cerca del granero durante la noche. No la reconoció, pero dijo que parecía buscar algo. Aquella noticia la inquietó. Ordenó reforzar la seguridad y revisar cada rincón del rancho. No quería que nadie más se acercara a esos niños. Al caer la noche, la millonaria salió al porche. El aire olía a lluvia y las nubes cubrían las montañas. En la distancia, el viento soplaba con fuerza, levantando polvo sobre el camino. Cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el sonido de la naturaleza calmara su mente. A pesar de la incertidumbre, sentía una conexión inexplicable con esos bebés. No sabía si era el destino, una prueba o una promesa, pero estaba segura de que no era una casualidad. Durante las siguientes semanas, el rancho se transformó. Los días de trabajo duro se mezclaban con momentos de ternura. Los campesinos, antes distantes, comenzaron a acercarse para ayudar. El ambiente se volvió más humano, más cálido. Y aunque la millonaria seguía sin respuestas, ya no se sentía sola. Esa noche, mientras los grillos cantaban y el rancho dormía, la mujer se quedó sentada junto a las cunas improvisadas de los bebés. Los miró con una sonrisa serena y pensó en lo mucho que habían cambiado su vida en tan poco tiempo. Sentía que el destino le había dado una segunda oportunidad, no para reparar el pasado, sino para redescubrir su propio corazón. El viento sopló suave entre los agaves, y el rancho respiró con ella. No sabía qué le esperaba, pero por primera vez en años, la incertidumbre no la asustaba. Los misterios que la rodeaban no eran una amenaza, sino un llamado. Un llamado que venía de la tierra, de la sangre y del amor. Las lluvias llegaron al rancho, le encantó con la fuerza que solo el campo mexicano conoce. El cielo se abrió sobre los agaves, las gotas golpeaban el techo de las caballerizas y el aire olía a tierra mojada, un aroma que para muchos era esperanza y para otros, advertencia. La millonaria observaba la tormenta desde la ventana de su habitación. Sostenía una taza de café, pero sus pensamientos estaban lejos. Desde aquella noche en que el capataz le contó sobre la mujer misteriosa, no había podido descansar con tranquilidad. Algo le decía que los bebés no estaban allí por casualidad, que alguien los había dejado con un propósito, y que ese propósito aún le estaba buscando. Los pequeños dormían en cestas tejidas por mujeres del pueblo, cubiertos con las mismas mantas que los acompañaban desde el granero. A veces, en medio del sueño, murmuraban sonidos casi imperceptibles, como si soñaran con alguien. Ella los miraba y sentía que debía protegerlos de todo, incluso de su propio pasado. A la mañana siguiente, el sol rompió las nubes y la vida volvió a moverse en el rancho. Los trabajadores regresaron al campo, los caballos corrieron libres en los potreros y la millonaria salió a revisar la cosecha. Pero su mente no estaba en los números ni en las ganancias. Pensaba en las iniciales bordadas, en la carta sin firma y en esa sombra que parecía rondar su propiedad desde hacía semanas. Pidió al capataz que investigara discretamente en el pueblo si alguien había visto a una mujer extraña o si alguien hablaba de bebés desaparecidos. Él aceptó, aunque le advirtió que los rumores viajaban rápido y que si alguien se enteraba, sería difícil mantener el secreto. Ella lo sabía, pero prefería correr el riesgo antes que quedarse sin respuestas. Por la tarde, mientras alimentaba a los niños, un trueno lejano estremeció los ventanales. No era tormenta esta vez, sino el sonido de una camioneta que se acercaba por el camino de tierra.
Desde la ventana pudo ver un vehículo polvoriento detenerse frente al portón principal. De él bajó una mujer con un abrigo largo y el rostro cubierto por un sombrero. Su corazón dio un salto. Había algo en esa figura que le resultaba familiar. Mandó a abrir la puerta. La mujer se presentó como María Rojas, trabajadora social. Dijo que había recibido información de que en el rancho vivían 2 menores abandonados y que necesitaba verificar su estado. La millonaria la observó con cautela. No había informado nada a las autoridades, así que alguien debía haber hablado. Sin embargo, la visitante traía documentos oficiales y un tono firme. No podía negarse. Entraron al salón principal, donde el olor a madera pulida y flores frescas llenaba el ambiente. Los bebés dormían en una cuna improvisada junto al ventanal. María los miró con ternura y luego con preocupación. Le preguntó cómo los había encontrado. La millonaria contó parte de la historia: el llanto, el heno, la carta. Omitió las mantas y las iniciales. Quería proteger cada detalle que pudiera revelar algo que ni ella misma entendía. María tomó notas en su libreta, pero su expresión no era la de una funcionaria indiferente. Sus manos temblaban ligeramente y sus ojos brillaban con una emoción contenida. Antes de irse, se inclinó sobre los bebés y le susurró algo que la millonaria no alcanzó a escuchar. Cuando se levantó, dijo que volvería en unos días con una resolución. Aquella visita dejó un aire de inquietud. Algo en el comportamiento de esa mujer no le cuadraba. Su voz, sus gestos, su forma de mirar a los niños. Era como si los conociera. Decidió que, si volvía, estaría preparada para descubrir la verdad. Esa noche, la lluvia regresó. Los rayos iluminaban las montañas y el viento hacía crujir las ventanas. En medio del estruendo, un ruido la despertó. Provenía del granero. Tomó una linterna y bajó con cautela. Cruzó el patio empapado hasta llegar a la puerta. Dentro, el aire olía a humedad y paja mojada. Apuntó la luz hacia los rincones, pero no vio a nadie. Sin embargo, algo brilló entre el heno. Se acercó y encontró una fotografía vieja, doblada por la mitad. Al abrirla, sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era una imagen de su madre joven sosteniendo a una mujer que parecía tener unos 20 años. Entre ellas, un bebé envuelto en una manta idéntica a la de los pequeños. Detrás de la foto, una fecha, 2004. Esa era la época en que su madre aún vivía y ella apenas comenzaba su imperio. Volvió a la casa con el corazón acelerado. No podía comprender cómo había terminado esa foto en el granero. La guardó en un cajón, sabiendo que debía investigar más. Al amanecer, mandó llamar al capataz y le mostró la imagen. Él la miró sorprendido y dijo que había visto a la mujer joven en el pueblo hace años, antes de que desapareciera sin dejar rastro. Recordó que trabajaba como ayudante de cocina en el rancho. El nombre le vino a la mente como un golpe: Rosa Méndez. Una muchacha humilde, callada, pero con una sonrisa que iluminaba todo. Recordaba haberla despedido después de un accidente con la comida de una cena importante. No volvió a saber de ella desde entonces. La millonaria sintió una punzada de culpa. Si esa mujer era Rosa, si ella era la madre de los bebés, entonces su historia no era solo un misterio del destino, sino una deuda del pasado. Decidió viajar al pueblo. El camino era largo y el aire húmedo del amanecer envolvía los agaves. Al llegar, fue directo a la pequeña iglesia donde solía confesarse su madre. Allí encontró al padre Ignacio, un hombre anciano que la conocía desde niña. Le mostró la fotografía y le preguntó por Rosa. El sacerdote la miró con tristeza. Dijo que Rosa había muerto hacía unos meses, pero que antes de morir dejó a 2 niños en manos de una persona de confianza para que los llevara a un lugar seguro. Nunca dijo dónde. El corazón de la millonaria se encogió. Entendió que los bebés eran los hijos de Rosa. Pero aún quedaba una pregunta: ¿por qué los habían dejado precisamente en su rancho? El padre Ignacio bajó la voz y añadió que Rosa siempre hablaba de ella con cariño, que decía que la patrona tenía un buen corazón, aunque le escondiera bajo el orgullo. Aseguraba que si algún día ya no podía cuidar a sus hijos, la única persona que los protegería sería ella. Las palabras la dejaron sin aliento. De regreso al rancho, el silencio del camino se mezclaba con los recuerdos. Se vio a sí misma, años atrás, regañando a Rosa por un error mínimo, sin imaginar que esa mujer guardaba tanto agradecimiento hacia ella. Sintió vergüenza, pero también un impulso nuevo: tenía que cumplir esa promesa. Esa tarde, cuando llegó, los bebés estaban jugando con la maestra en el jardín. Al verla, extendieron los brazos y balbucearon su nombre. Se arrodilló,
los abrazó y por primera vez les habló con el alma. Les dijo que no sabía de dónde venían, pero que ahora pertenecían a su vida. Que el rancho sería su hogar, su. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu comentario y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte al canal. Quédate hasta el final. Hay una palabra secreta esperándote. Refugio y su familia. El capataz observó desde lejos, conmovido. Los trabajadores se detuvieron un momento para mirar aquella escena. Nunca habían visto a su patrona tan humana, tan viva. Algo en ella había cambiado para siempre. Al caer la noche, la millonaria escribió una carta y la guardó junto a la foto. Era una promesa silenciosa a Rosa, una promesa de cuidar lo que ella más amó. Sabía que el misterio no estaba completamente resuelto, que aún había sombras detrás de esa historia. Pero por primera vez, no le importaba. Los niños reían, el rancho respiraba en paz y el sonido del viento entre los agaves le recordaba que la vida siempre encontraba la forma de renacer, incluso entre el dolor y la pérdida. Miró por la ventana. La luna se reflejaba sobre los campos, y en ese instante comprendió que el dinero, los negocios y los títulos eran solo adornos. Lo que realmente daba sentido a su existencia eran esas dos pequeñas vidas que ahora dormían bajo su techo. El destino, pensó, no siempre llega con ruido. A veces se presenta en forma de llanto, entre el heno y la lluvia, para enseñarte lo que el corazón había olvidado, amar sin condiciones. El amanecer cubría el rancho, el encantó con un resplandor dorado. La bruma se deslizaba entre los agaves, y los gallos del pueblo cercano marcaban el comienzo de un nuevo día. La millonaria despertó con el corazón sereno, aunque su mente seguía llena de preguntas. Los bebés dormían tranquilos, pero en su rostro podía leerse una mezcla de ternura y determinación. Había tomado una decisión, descubrir toda la verdad sobre su conexión con Rosa Méndez. No podía quedarse con medias respuestas. El desayuno fue más animado que de costumbre. Los trabajadores se reunieron antes de salir al campo y la cocina olía a pan recién hecho y café de olla. La maestra jugaba con los pequeños cerca de la ventana, haciéndolos reír con canciones del campo. Aquella escena le recordó los días en que su madre aún vivía y la casa estaba llena de vida. Pero, al mismo tiempo, sentía el peso del pasado llamando a su puerta. El capataz llegó con noticias. Había preguntado discretamente en el pueblo y supo que Rosa había tenido una hermana, llamada Magdalena, que vivía en una comunidad cercana. Dijo que la mujer apenas se dejaba ver y que se ganaba la vida vendiendo flores silvestres en el mercado. Aquella información encendió una chispa de esperanza. Si alguien podía contarle más sobre Rosa y sobre cómo los bebés terminaron allí, era esa mujer. Sin perder tiempo, la millonaria decidió ir a buscarla. Subió a su camioneta y condujo por los caminos polvorientos que atravesaban los campos. El paisaje era de un verde vibrante, y el canto de los pájaros llenaba el aire. En cada curva, recordaba los días en que acompañaba a su madre a visitar a las familias campesinas. Siempre había amado esa sensación de libertad que solo el campo mexicano podía ofrecer. Al llegar al mercado, el bullicio era intenso. Mujeres vendían pan dulce, frutas y flores de cempasúchil que pintaban el ambiente de naranja. Entre la multitud, la reconoció. Una mujer delgada, de mirada cansada, arreglaba un ramo con delicadeza. Se acercó con respeto y se presentó. Al escuchar el nombre del rancho, Magdalena se estremeció. Dudó en hablar, pero finalmente la invitó a sentarse detrás del puesto, lejos de los curiosos. Su voz temblaba mientras contaba que Rosa había trabajado muchos años en el rancho y que siempre hablaba de su patrona con gratitud. Dijo que, después de perder a su esposo, Rosa encontró refugio en su trabajo y que el rancho era lo más parecido a un hogar que había tenido. Con el tiempo, se enamoró de un hombre que prometió casarse con ella, pero la abandonó poco antes de que nacieran los niños. Magdalena bajó la voz. Antes de morir, Rosa le entregó una carta y le pidió que, si algo le pasaba, llevara a sus hijos a quien ella más confiara, la millonaria. Le dio instrucciones claras, pero Magdalena enfermó y no pudo cumplir su promesa. Por eso pidió ayuda a una vecina, quien llevó a los bebés una noche de tormenta y los dejó en el granero, tal como Rosa había indicado. La millonaria sintió un nudo en la garganta. Todo tenía sentido. Rosa había confiado en ella incluso después de tantos años. Preguntó si aún conservaba la carta, y Magdalena asintió. Le mostró un sobregastado por el tiempo. Dentro, las palabras escritas con tinta azul parecían recién trazadas. Si estás leyendo esto, es porque no pude cumplir mi promesa de criar a mis hijos. Sé que los cuidarás mejor que nadie. Ellos merecen un futuro,
y tú mereces descubrir que el amor no se mide en sangre, sino en actos. Las lágrimas corrieron silenciosas por su rostro. Agradeció a Magdalena con el alma y prometió que los niños siempre sabrían quién fue su madre. De regreso al rancho, el camino se le hizo más corto, como si el viento mismo quisiera llevarla de vuelta. Esa carta era más que una revelación, era una redención. Al llegar, los niños dormían bajo la sombra del jacarandá. El capataz la esperó en la entrada y le contó que la trabajadora social, María Rojas, había regresado mientras ella estaba fuera. Dijo que insistió en verla y que volvería al día siguiente. Aquella noticia despertó de nuevo la inquietud. Algo en esa mujer seguía sin cuadrarle. Esa noche, apenas pudo dormir. Pensó en la carta, en Rosa, en los pequeños. Recordó las palabras del padre Ignacio y comprendió que la vida, a veces, te pone frente a tus propias culpas para darte una segunda oportunidad. Pero también sabía que debía estar alerta. No permitiría que nadie se llevara a los niños, no después de saber todo lo que representaban. Al amanecer, María llegó puntual, esta vez sin aviso previo. Traía un semblante distinto, más serio, casi nervioso. Entró con una carpeta bajo el brazo y pidió hablar en privado. En la sala, colocó los papeles sobre la mesa y explicó que el gobierno estaba investigando casos de adopciones irregulares en la región. Al parecer, alguien estaba falsificando documentos para entregar niños a familias adineradas sin su consentimiento. La millonaria se tensó. Temía que los bebés estuvieran involucrados en ese escándalo. Pero antes de que pudiera decir algo, María bajó la voz y confesó que no era trabajadora social. Dijo que había mentido porque necesitaba acercarse a los niños. Su verdadera identidad era otra, era la prima de Rosa. El silencio llenó la habitación. María explicó que Rosa le había confiado parte de la historia, pero que nunca mencionó quién recibiría a los bebés. Después de su muerte, trató de encontrarlos por su cuenta y descubrió que habían llegado al rancho. Fingió ser funcionaria para asegurarse de que estaban bien. La millonaria sintió una mezcla de ira y compasión. María le mostró una medalla que perteneció a Rosa, idéntica a la que estaba colgada sobre la cuna de los niños. Era la prueba de que decía la verdad. Con el tiempo, la tensión se transformó en entendimiento. Las dos mujeres compartían el mismo propósito, proteger a esos pequeños. Durante las siguientes semanas, comenzaron a trabajar juntas. María se instaló en una de las casas del personal y ayudaba a cuidar a los niños mientras la millonaria retomaba sus negocios. Entre ambas nació una alianza inesperada. No tardaron en notar algo más. Los bebés tenían un talento inusual. Cada vez que escuchaban música de mariachis o el sonido del violín, movían las manos como si trataran de seguir el ritmo. Eso despertó una idea en la millonaria. Decidió organizar una pequeña fiesta en el rancho, invitando a los vecinos y a los músicos del pueblo. Quería que el rancho recuperara la alegría, pero también quería observar cómo los niños reaccionaban al entorno. La celebración fue un éxito. Hubo comida, risas y canciones bajo las luces colgadas en los árboles. Los bebés no paraban de reír y aplaudir. En un momento, uno de ellos balbuceó una melodía que todos reconocieron, la misma canción que Rosa solía cantar mientras cocinaba. El silencio se apoderó del lugar. María comenzó a llorar y la millonaria sintió un estremecimiento. Era como si el espíritu de Rosa siguiera allí, acompañando a sus hijos desde algún rincón del viento. Con el tiempo, la millonaria decidió legalizar la adopción de los pequeños. El proceso fue largo y lleno de obstáculos. Algunos familiares lejanos de Rosa aparecieron reclamando derechos, movidos más por el dinero que por el cariño. Otros vecinos murmuraban que una mujer tan rica no necesitaba más responsabilidades. Pero ella no se dejó vencer. Contrató abogados, presentó pruebas y enfrentó cada obstáculo con determinación. Cada paso tenía un costo. Perdió tiempo, amistades e incluso parte de su reputación, pero ganó algo mucho más grande, la paz interior. Durante esos meses, el rancho cambió. El ambiente se volvió más cálido, más humano. Los trabajadores sentían orgullo de pertenecer a un lugar donde la bondad pesaba más que el dinero. Los bebés crecían rápido, daban sus primeros pasos entre los surcos de los agaves, y su risa se escuchaba desde los establos hasta la casa grande. Cada tarde, la millonaria los llevaba al mirador del rancho para ver el atardecer. Allí, mientras el cielo se pintaba de naranja y púrpura, les hablaba de su madre, de su fuerza, de su amor. Un año después, el juez firmó los papeles que oficializaban la adopción. En la ceremonia, todos los empleados del rancho estuvieron presentes. La millonaria, vestida de blanco,
tomó a los niños de la mano y los presentó ante todos como sus hijos. Las campanas de la iglesia del pueblo sonaron al mismo tiempo que el viento agitaba los campos, como si la tierra misma celebrara la unión. Aquella noche, el rancho brilló con una luz especial. La millonaria se sentó frente a la ventana, los niños dormían y María descansaba en la habitación contigua. Cerró los ojos y escuchó el susurro del viento entre los agaves. Juraría que entre ese murmullo escuchó la voz de Rosa diciendo gracias. Y por primera vez en muchos años, sonrió sin reservas. No solo había encontrado una familia, también había encontrado su propósito. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en sus haciendas, ni en el poder, sino en la capacidad de dar amor y recibirlo a cambio. La luna se alzaba sobre el rancho y los grillos cantaban. Todo estaba en calma. El Encantó volvía a ser lo que siempre debió ser, un hogar lleno de vida, esperanza y ternura. El rancho El Encantó vivía un tiempo de armonía. Los campos estaban verdes, los trabajadores reían durante las faenas y el sonido de los caballos resonaba con fuerza en los caminos de tierra. Los dos pequeños habían traído un aire nuevo, una energía que llenaba cada rincón de la casa grande. Sin embargo, aunque todo parecía estar en paz, en el fondo de su corazón la millonaria sentía que aún había piezas del pasado que no encajaban. Rosa había confiado en ella, pero alguien más debía haber estado involucrado en la decisión de dejar a los niños en el rancho. Y esa persona aún no se había revelado. Las mañanas en El Encantó eran un ritual casi sagrado. El aroma del pan de elote se mezclaba con el de las flores del jardín, los gallos marcaban el ritmo del día y el eco de los trabajadores preparando las herramientas llenaba el aire. La millonaria salía al porche con su taza de café y veía a los pequeños correr detrás de los perros, riendo con esa inocencia que solo los niños conocen. La escena le daba paz, pero también la obligaba a recordar cuán frágil era la felicidad. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en su despacho, recibió una visita inesperada. Era el notario que había trabajado con su madre años atrás. Llevaba consigo una caja de madera y una expresión intrigante. Dijo que, por disposición legal, debía entregarle ese cofre en cuanto ella cumpliera cierta edad o cuando el rancho pasara a una nueva generación. No entendía por qué no lo había recibido antes, pero el notario insistió en que apenas había encontrado la documentación entre los archivos antiguos de la familia. El corazón de la millonaria latía con fuerza cuando abrió la caja. Dentro había una libreta de cuero desgastado y una carta dirigida a ella, escrita por su madre. Las palabras parecían venir desde otro tiempo. Si estás leyendo esto, es porque el destino quiso que supieras lo que te oculté para protegerte. Antes de tu éxito, antes de tus negocios, hubo un secreto en nuestra familia. Rosa Méndez no solo fue una empleada, fue alguien muy importante en mi vida. Y hay cosas que debes saber sobre su historia y sobre la tuya. El aire pareció congelarse. La libreta contenía anotaciones de su madre, fechas, nombres y detalles sobre el rancho. En una de las páginas había un registro con el apellido Méndez repetido varias veces, junto a un símbolo que ella recordaba de la puerta del granero donde encontró a los bebés. Era un círculo con una flor al centro, el mismo que estaba grabado en una vieja viga de madera. Esa noche no pudo dormir. Se sentó junto a la chimenea, con la libreta en las manos, mientras el fuego bailaba frente a ella. María se acercó y le ofreció una taza de té. Al verla tan pensativa, le preguntó qué ocurría. La millonaria le mostró la libreta. Juntas comenzaron a leer y descubrieron que la madre de la millonaria había creado, en secreto, un fondo económico para ayudar a las familias trabajadoras del rancho, incluyendo la de Rosa. Era su forma de reparar injusticias y ofrecer oportunidades. Pero lo más impactante estaba en las últimas páginas. Una anotación mencionaba que Rosa era hija de un antiguo socio de la familia, un hombre que había sido despojado de sus tierras injustamente años atrás. La revelación la dejó paralizada. Comprendió que, sin saberlo, había heredado una deuda moral hacia Rosa y su familia. Los bebés no solo representaban la promesa de una mujer agradecida, sino también el cierre de un ciclo que comenzó mucho antes de que ella naciera. Al día siguiente, la millonaria reunió a los trabajadores y les habló con sinceridad. Les contó parte de la historia y les prometió que el rancho sería, de ahora en adelante, un lugar donde todos tuvieran las mismas oportunidades. Propuso construir una escuela para los hijos de los jornaleros, un proyecto que muchos consideraron imposible, pero que ella estaba decidida a realizar. María la apoyó desde el principio. El proyecto de la escuela se convirtió en el centro de sus días. Lucharon contra trámites, escasez de materiales y la desconfianza de algunos inversionistas. Muchos decían que una mujer rica no tenía por qué involucrarse en esos asuntos, pero ella no escuchó las críticas.
Sabía que cada ladrillo levantado era una forma de honrar la memoria de Rosa y el legado de su madre. Mientras tanto, los pequeños crecían rodeados de amor. Aprendían a montar a caballo, a sembrar, a cuidar. Los animales. Cada risa de ellos llenaba la casa de alegría. Pero un día, una carta inesperada llegó al rancho. No tenía remitente, solo un sello con el mismo símbolo de la flor dentro del círculo. Dentro, una hoja con una frase corta: el pasado nunca duerme, solo espera ser recordado. Aquella frase la perturbó. Decidió no mencionárselo a María para no preocuparla. Sin embargo, en los días siguientes comenzaron a suceder cosas extrañas. Algunos documentos desaparecieron de su escritorio, y una noche el portón principal apareció abierto, aunque nadie recordaba haberlo dejado así. El capataz revisó los alrededores y encontró huellas cerca del granero, las mismas que llevaban al camino del río. El miedo regresó, pero esta vez la millonaria no estaba sola. María insistió en quedarse a su lado y juntos decidieron seguir las huellas al amanecer. Llegaron hasta una cabaña abandonada entre los árboles. Dentro encontraron una maleta vieja, con ropa infantil y una fotografía de Rosa con un hombre desconocido. En el reverso de la foto había una inscripción: para que nuestros hijos conozcan la verdad. El hallazgo cambió todo. Decidieron investigar la identidad de aquel hombre. María, que tenía contactos en el ayuntamiento del pueblo, consiguió acceso a antiguos registros civiles. Descubrieron que se trataba de un agricultor que había trabajado en las tierras vecinas hacía años, y que fue obligado a vender su propiedad tras una disputa con antiguos socios del rancho. La millonaria entendió que ese hombre era el padre de los niños y que el símbolo grabado en los objetos representaba a su familia. Conmovida por la historia, decidió devolverles parte de las tierras que alguna vez les pertenecieron. No por obligación, sino por justicia. Reunió a los representantes del pueblo, a los antiguos empleados y a los nuevos socios del rancho para anunciarlo. El discurso fue breve, pero poderoso. Dijo que la tierra no solo era herencia, sino raíz, y que quienes la habían trabajado merecían ser parte de ella. Las semanas siguientes fueron de intenso trabajo. La escuela comenzó a levantarse, las familias recibieron nuevas parcelas y el rancho floreció como nunca. Sin embargo, un último misterio seguía sin resolverse: ¿quién había enviado la carta con la frase enigmática? Una tarde, mientras revisaba los planos de la escuela, un niño del pueblo se acercó y le entregó un sobre. Dijo que una mujer anciana se lo había dado cerca del mercado. Al abrirlo, encontró otra nota: gracias por cumplir lo que otros olvidaron. Rosa estaría orgullosa. No había firma, pero el papel olía a las flores que crecían junto al río, las mismas que María y ella habían visto cerca de la cabaña. Aquella noche, la millonaria salió al porche. El viento soplaba suave y traía consigo el sonido de los grillos. Se sentó en su mecedora y miró hacia el horizonte, donde el sol caía lentamente detrás de los cerros. Los niños jugaban en el jardín y María los observaba con una sonrisa. Todo lo que alguna vez fue confusión ahora tenía sentido. Pensó en su madre, en Rosa, en las mujeres que habían marcado su vida. Entendió que todas ellas, de alguna forma, habían contribuido a construir lo que ahora era su hogar. Cada decisión, cada sacrificio, cada error, la habían llevado hasta ese instante de plenitud. Semanas después, la escuela fue inaugurada. Las campanas del pueblo repicaron con fuerza y los niños corrieron hacia las aulas decoradas con papel picado y flores. La millonaria cortó el listón junto a María y los dos pequeños. Los trabajadores aplaudieron, y algunos lloraron al ver lo que ella había logrado. El viento sopló con fuerza, moviendo las banderas y levantando el polvo dorado del camino. Esa noche hubo fiesta en el rancho. Los mariachis tocaron hasta tarde, las luces colgaban entre los árboles y la risa de los niños llenaba el aire. La millonaria bailó con ellos, dejando atrás los años de soledad y culpa. María se acercó y le dijo al oído que tal vez Rosa nunca se fue, que quizás seguía allí, en cada canción, en cada soplo de viento. Ella sonrió, levantó la mirada al cielo estrellado y sintió una paz profunda. El pasado, al fin, había encontrado reposo. Los secretos habían dejado de ser cadenas para convertirse en raíces. Y mientras los pequeños se quedaban dormidos en su regazo, entendió que su vida había dado un giro que ni todo su dinero podría haber comprado. Había aprendido que la verdadera fortuna estaba en el amor que se da sin esperar nada, en las segundas oportunidades que el destino ofrece y en la capacidad de perdonar lo que ya no se puede cambiar. El viento sopló una vez más entre los agaves, suave y cálido, como una caricia invisible. El rancho El Encantó volvía a ser fiel a su nombre.
Allí donde todo comenzó con el llanto de dos bebés entre heno, ahora solo se escuchaban risas, promesas y el eco eterno de una familia que aprendió a sanar con amor. La mañana despertó con un cielo azul intenso sobre el rancho. El encantó. Los primeros rayos de sol iluminaban los agaves, y un aroma a tierra húmeda se mezclaba con el de flores frescas que crecían cerca de la casa principal. La millonaria salió al porche, observando cómo los niños jugaban entre los surcos y cómo los caballos relinchaban a la distancia. Cada detalle de ese paisaje le recordaba que la vida podía cambiar de manera inesperada, y que el amor y la paciencia podían transformar incluso los corazones más endurecidos. Habían pasado meses desde que los bebés llegaron al rancho, y aunque todavía eran pequeños, habían desarrollado un vínculo profundo con ella. La manera en que corrían hacia sus brazos cada mañana, cómo reían mientras la seguían por los campos y cómo se aferraban a su mano al enfrentar algo desconocido, le llenaban de orgullo y de responsabilidad. Comprendió que su tarea no era solo protegerlos, sino enseñarles valores, raíces y orgullo por sus orígenes. Ese día, mientras organizaba las actividades para la escuela que estaba construyendo, recibió una carta manuscrita. Al abrirla, su corazón se detuvo por un instante. Era de una tía lejana de Rosa, una mujer que había permanecido en el anonimato durante años y que ahora buscaba comunicarse con ella. La carta decía que deseaba conocer a los niños, no por interés económico, sino por preservar la memoria de Rosa. La millonaria se sintió cautelosa, debía proteger a los pequeños de cualquier riesgo, pero también entendió que había personas que compartían un vínculo genuino con su madre. Decidió concertar una reunión en el rancho. Preparó el salón principal, con flores frescas, mantas bordadas y fotografías antiguas de Rosa y la familia de la millonaria. Cuando la mujer llegó, la millonaria percibió la ternura en su mirada. Habló con respeto y gratitud, relatando recuerdos de Rosa que nadie más conocía. La millonaria sintió que finalmente estaba completando una parte de la historia que había permanecido incompleta durante demasiado tiempo. Mientras tanto, los trabajadores del rancho se habían involucrado en un proyecto ambicioso: transformar una parte del terreno en un jardín de cultivo ecológico, donde se sembrarían plantas medicinales y frutas tradicionales mexicanas. La millonaria supervisaba personalmente la plantación. Quería que el rancho no solo fuera un refugio para los niños, sino también un espacio de educación, cultura y tradición. Una tarde, mientras caminaba entre los surcos, escuchó un sonido extraño proveniente del establo. Al acercarse, vio a uno de los niños jugando con un cachorro que había encontrado escondido entre la paja. El pequeño rió y le mostró al animal como si fuera un tesoro. La millonaria sintió una punzada de ternura y recordó todas las veces que Rosa hablaba del amor por los animales y cómo inculcaba respeto por la vida. Decidió que cada niño en el rancho debería aprender no solo a cuidar la tierra, sino también a respetar a los seres vivos. Así comenzó una nueva rutina. Los pequeños ayudaban a alimentar a los animales, regaban las plantas y aprendían sobre la biodiversidad de la región. María los acompañaba y enseñaba canciones tradicionales mexicanas mientras trabajaban, creando una conexión profunda entre cultura, naturaleza y educación. Pero no todo era tranquilidad. Una tarde, el capataz le informó que un grupo de vecinos cuestionaba la legalidad de la tierra recuperada para la familia de Rosa y que algunos pretendían impugnar la decisión. La millonaria se sintió nuevamente en el centro de una prueba, pero esta vez no por los negocios, sino por la justicia. Sabía que debía enfrentar la situación con firmeza, y decidió convocar una reunión con todos los implicados. Durante la reunión, explicó la historia de Rosa, la promesa que había hecho y cómo los niños estaban vinculados a la tierra no solo por herencia, sino por derecho moral. Su discurso era firme y emotivo, y al final, muchos vecinos se conmovieron. Comprendieron que no se trataba de dinero ni poder, sino de honrar la memoria y proteger a quienes no podían defenderse por sí mismos. La resolución se alcanzó con consenso y respeto, y la millonaria se sintió orgullosa de haber manejado la situación con equilibrio. Mientras el rancho volvía a la calma, una nueva noticia llegó: los niños habían comenzado a mostrar habilidades sorprendentes. Uno de ellos dibujaba figuras complejas de los animales y plantas que veía, mientras el otro cantaba melodías que recordaban canciones tradicionales de la región. La millonaria y María se miraron emocionadas, entendiendo que los pequeños no solo estaban creciendo sanos, sino también conectados con su herencia cultural. Decidieron organizar una feria en el rancho, invitando al pueblo entero. Había música de mariachis, puestos de comida tradicional y actividades para los niños. La celebración fue un éxito. Los habitantes del lugar pudieron ver cómo el rancho no solo producía riqueza material, sino que también fomentaba la cultura, la educación y el amor por la tierra. Durante la feria, un hecho inesperado ocurrió.
Una de las alumnas del jardín de niños trajo un pergamino antiguo que había encontrado en la biblioteca del pueblo. Era un diario de Rosa que narraba momentos de su infancia, sus sueños y sus miedos. La millonaria lo leyó con cuidado y lágrimas en los ojos. Cada palabra reforzaba la idea de que proteger a los niños era cumplir un destino más grande. Los días siguientes estuvieron llenos de esfuerzo y dedicación. Se fortalecieron los lazos entre los trabajadores, los vecinos y la millonaria. Todos entendían que el rancho ya no era solo propiedad privada, sino un lugar donde la solidaridad y el respeto se convertían en pilares fundamentales. Una mañana, mientras observaba el amanecer desde la terraza, la millonaria sintió una presencia familiar. María se acercó y le comentó que había recibido un mensaje de una mujer que afirmaba haber sido amiga de Rosa en su juventud. Quería visitarlas para compartir recuerdos y aportar a la crianza de los niños. La millonaria aceptó. La mujer llegó con un álbum de fotografías, cartas y objetos que Rosa había dejado. Cada detalle revelaba más sobre su vida y sus valores. La millonaria comprendió que el legado de Rosa estaba vivo, no solo en los niños, sino en todos los que habían compartido su historia. Esa tarde, organizó una ceremonia simbólica en la que los niños plantaron un árbol en honor a Rosa. María les enseñó cómo cuidar sus raíces, cómo regar y proteger cada brote. La millonaria los observaba y sentía que cada esfuerzo realizado, cada sacrificio, había valido la pena. El árbol sería un símbolo de la vida, del amor y de la conexión entre generaciones. Al caer la noche, los niños dormían plácidamente y el rancho estaba en calma. La millonaria se sentó frente a la chimenea y recordó todos los obstáculos superados, la llegada inesperada de los bebés, las cartas misteriosas, los desafíos legales, los miedos internos y las inseguridades del pasado. Todo eso había construido la mujer que era ahora, fuerte, compasiva y capaz de enfrentar cualquier desafío por quienes amaba. El viento soplaba entre los agaves y parecía traer consigo un mensaje. Cada decisión tomada con amor y justicia se reflejaría en el futuro. La millonaria comprendió que el verdadero valor de su fortuna no estaba en el dinero ni en la propiedad, sino en la capacidad de transformar vidas, proteger la memoria de Rosa y ofrecer un hogar lleno de amor y oportunidades. Así, con el corazón lleno de esperanza, cerró los ojos y escuchó el murmullo del rancho. Cada sonido, cada olor y cada risa le recordaban que la vida, aunque complicada y llena de misterios, siempre ofrece segundas oportunidades para aquellos que se atreven a amar sin condiciones. El rancho El Encantó continuaba su historia, y esta vez con raíces profundas, unidas por la tierra, la memoria y el amor inquebrantable de una mujer que comprendió que la verdadera riqueza se encuentra en los lazos que formamos y en los corazones que tocamos. El amanecer llegó como un suspiro sobre el rancho El Encantó. La millonaria salió al porche y respiró profundamente el aire fresco del campo, sintiendo el perfume de los agaves y las flores de cempasúchil que adornaban los caminos de tierra. Los bebés, ahora con más confianza en sus pasos, corrían entre los surcos y se reían con un entusiasmo contagioso. Cada sonido, cada movimiento, cada risa le recordaba la importancia de su decisión: protegerlos, educarlos y darles la oportunidad de un futuro pleno y feliz. Aquel día se sentía especial. La millonaria había decidido organizar una reunión con vecinos, trabajadores y amigos del rancho para hablar sobre los avances del proyecto de la escuela y del jardín de cultivo ecológico. Quería mostrarles que sus esfuerzos no eran solo un acto de bondad, sino una inversión en la comunidad y en la preservación de las tradiciones mexicanas. María ayudaba a coordinar los detalles, asegurándose de que todo estuviera impecable y acogedor. Mientras los invitados llegaban, la millonaria caminaba entre los surcos, supervisando las nuevas plantaciones de maíz y frijol, recordando cómo Rosa le había enseñado la importancia de respetar la tierra y de sembrar no solo con manos, sino con corazón. Cada paso que daba la conectaba con su pasado y con la promesa que había hecho a Rosa de proteger a sus hijos. La reunión comenzó con entusiasmo. Vecinos de todas las edades se acercaron, algunos con curiosidad, otros con cierto escepticismo. La millonaria subió al escenario improvisado frente a la escuela y tomó la palabra. Habló sobre la historia del rancho, sobre Rosa, sobre los desafíos que enfrentaron y sobre la importancia de la educación y la cultura en la vida de los niños. Su discurso estaba lleno de emoción y sinceridad, y pronto los murmullos de sorpresa y admiración se convirtieron en aplausos y sonrisas. Durante la ceremonia, un detalle llamó su atención. Entre los asistentes, una figura permanecía en silencio, observándola con intensidad. No podía ver su rostro claramente, pero había algo en esa persona que le resultaba inquietantemente familiar. Su instinto le dijo que debía vigilarla discretamente, aunque no podía acusarla de nada. El capataz, que también la había visto,
Asintió con cautela. Sentía que alguien nuevo había entrado en la historia, alguien que podría cambiar el rumbo de los acontecimientos. Después de la reunión, mientras los invitados se dispersaban, la millonaria decidió llevar a los niños a recorrer el jardín ecológico. Les enseñó cómo plantar, cómo cuidar las semillas y cómo observar el crecimiento de cada brote. María los acompañaba, cantando canciones tradicionales mexicanas que hacían reír a los pequeños. El ambiente era de alegría y aprendizaje, pero el corazón de la millonaria seguía alerta, consciente de que aún quedaban misterios por resolver. Esa tarde, mientras revisaba documentos legales en su despacho, recibió un mensaje inesperado. Era una carta sin remitente, con tinta azul y un sello que ella reconoció de inmediato, la flor dentro del círculo. La carta decía: todo lo que construyes ahora tiene un eco en el futuro. Cuida a los niños, protege la memoria y confía en tu instinto. Su corazón se aceleró. No era la primera vez que recibía un mensaje así, y cada vez que sucedía, sentía que alguien la guiaba, aunque no supiera quién. Decidió que era momento de investigar más a fondo. Consultó archivos antiguos del rancho y descubrió que, además de Rosa, había otras familias que habían estado conectadas con su madre y con la historia de la propiedad. Cada documento revelaba secretos, historias de sacrificios y decisiones que habían moldeado el presente sin que ella lo supiera. Comprendió que su rol no era solo proteger a los niños, sino también honrar a quienes habían formado parte de esa cadena de vidas entrelazadas. Al día siguiente, comenzó una rutina de descubrimiento. Caminaba por los pasillos del rancho, revisaba archivos, conversaba con trabajadores y vecinos, y recopilaba cada historia que pudiera arrojar luz sobre el pasado. Cada encuentro le enseñaba algo nuevo, desde tradiciones culinarias hasta técnicas de cultivo que Rosa había aprendido de su madre. La cultura mexicana se mostraba en cada gesto, en cada palabra, en cada aroma que impregnaba el rancho. Mientras tanto, los niños demostraban talentos inesperados. Uno de ellos, dibujando figuras de animales y plantas, mostraba una sensibilidad que sorprendía a todos. El otro, tarareando melodías tradicionales, parecía conectar con la música de manera instintiva. La millonaria y María decidieron fomentar esas habilidades, incorporando arte y música en la rutina diaria. Querían que los niños crecieran no solo con educación académica, sino también con creatividad y conexión cultural. Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida cuando el extraño que había observado la ceremonia se acercó finalmente. Era un hombre mayor, de aspecto respetable, que decía ser amigo cercano de la familia de Rosa y que había seguido la historia de los niños desde su nacimiento. Su nombre era desconocido, pero su conocimiento sobre la vida de Rosa era impresionante. Contaba detalles que solo alguien muy cercano podría saber, y su intención parecía ser genuina: ayudar a los niños a conocer sus raíces y a fortalecer su identidad cultural. La millonaria lo recibió con cautela. Compartieron historias, recuerdos y documentos. Él explicó que Rosa siempre había confiado en ella y que quería que los niños crecieran en un entorno seguro y lleno de amor. Su llegada añadió una nueva capa de comprensión sobre la vida de Rosa y la conexión de los niños con su familia. La millonaria sintió alivio y gratitud, pero también una responsabilidad más profunda. Ahora sabía que no solo estaba protegiendo a los bebés, sino también preservando un legado familiar y cultural. Durante los días siguientes, el rancho se llenó de actividades. Se organizaron talleres de arte, clases de música y recorridos por el campo para enseñar a los niños sobre la flora y fauna locales. Cada rincón del rancho se convirtió en un aula viva. Los trabajadores, María y la millonaria colaboraban juntos, reforzando la idea de comunidad y de protección mutua. Una tarde, mientras los niños dormían la siesta, la millonaria y María se sentaron frente a la chimenea a reflexionar. Hablaron de Rosa, de las promesas cumplidas y de los desafíos que aún enfrentaban. Sabían que la historia no estaba completamente resuelta, pero también comprendieron que cada día de amor y cuidado fortalecía la vida de los pequeños y consolidaba el rancho como un refugio seguro. El tiempo avanzó y la millonaria notó cambios en su propia vida. Había aprendido a escuchar, a confiar, a equilibrar sus decisiones de negocio con el bienestar emocional de los niños y de su comunidad. Cada logro tenía un costo: horas de sueño perdidas, preocupaciones constantes y sacrificios personales. Pero la recompensa era invaluable: la risa de los niños, la gratitud de quienes la rodeaban y la sensación de estar haciendo lo correcto. El rancho El Encantó se transformó en un símbolo de esperanza. La combinación de educación, cultura y protección infantil había creado un espacio donde el pasado y el presente se encontraban, donde los secretos revelados no eran cadenas sino raíces, y donde cada persona podía aportar para que la vida floreciera. Aquella noche,
La millonaria salió al porche y miró el cielo estrellado. Los niños dormían plácidamente, el viento susurraba entre los agaves y el eco de la música de la feria aún resonaba en sus recuerdos. Comprendió que la verdadera riqueza no estaba en la tierra, ni en el dinero, ni en los títulos de propiedad, sino en la capacidad de proteger, educar y amar sin condiciones. El rancho se mantenía firme, lleno de vida, de secretos revelados y de promesas cumplidas. Y mientras el viento continuaba su canto entre los árboles y las flores, la millonaria sintió que finalmente había encontrado su lugar, su propósito y la certeza de que los pequeños estaban seguros y felices, rodeados de amor, historia y cultura. El sol se alzaba sobre el rancho y le encantó, bañando los campos de maíz y agave con una luz dorada que hacía brillar cada hoja y cada pétalo de las flores silvestres. La millonaria caminaba por los senderos, sintiendo como el aire fresco acariciaba su rostro. Los bebés, ya más confiados en sus pasos, corrían detrás de los caballos mientras los trabajadores los observaban con cariño y orgullo. Cada sonido del rancho, desde el relincho de los caballos hasta el canto de los pájaros, parecía marcar el ritmo de un nuevo capítulo en sus vidas. La millonaria había decidido que era tiempo de fortalecer los lazos culturales del rancho. Quería que los niños crecieran entendiendo no solo su historia personal, sino también la riqueza de las tradiciones mexicanas. María la acompañaba, y juntas organizaron talleres de artesanía, cocina tradicional y música. Los niños aprendían a tocar instrumentos como la guitarra y el violín, y a preparar recetas que Rosa solía enseñar. Cada actividad reforzaba el sentido de identidad y pertenencia, y hacía que los pequeños se sintieran conectados con sus raíces. Mientras tanto, un nuevo desafío se presentaba. Una vecina cercana comenzó a mostrar interés en las tierras del rancho, insinuando que había documentos antiguos que podrían cuestionar la propiedad. La millonaria no estaba dispuesta a permitir que la historia de Rosa y la protección de los niños se viera amenazada. Convocó a los abogados y revisó cada archivo, asegurándose de que todo estuviera en orden. Comprendió que la riqueza material era importante, pero lo era aún más proteger el legado y la seguridad de los pequeños. Un día, mientras organizaba la biblioteca del rancho, encontró un cuaderno escondido entre los estantes. Era un diario de Rosa, con anotaciones sobre su vida, sus sueños y sus miedos. Al leerlo, la millonaria descubrió detalles que nunca había imaginado: la fuerza de Rosa frente a la adversidad, su amor profundo por los niños y su deseo de que ellos crecieran en un lugar seguro y lleno de cariño. Cada palabra la conmovía y reforzaba su decisión de cuidar a los bebés como si fueran suyos. Decidió mostrar el diario a María, quien lo leyó con lágrimas en los ojos. Ambas comprendieron que Rosa había dejado pistas y enseñanzas para que su memoria continuara viva. A partir de ese momento, se dedicaron a seguir las instrucciones y consejos de Rosa, desde cómo organizar la vida diaria de los niños hasta cómo mantener viva la cultura y las tradiciones del rancho. Los niños comenzaron a mostrar talentos sorprendentes. Uno de ellos, con solo unos años, dibujaba escenas del rancho con una precisión y creatividad que sorprendían a todos. El otro, tarareando melodías tradicionales, parecía captar la esencia de la música de manera instintiva. La millonaria y María decidieron aprovechar estas habilidades, creando actividades que mezclaban aprendizaje, cultura y juego. Cada día era una oportunidad para descubrir algo nuevo sobre los niños y sobre ellas mismas. Mientras la vida continuaba, la millonaria comenzó a notar señales de que alguien más seguía pendiente de los acontecimientos en el rancho. Cartas sin remitente, objetos colocados de manera extraña y visitas inesperadas hacían que su instinto permaneciera alerta. No podía ignorar la posibilidad de que alguien quisiera intervenir, aunque su intención fuera desconocida. Una tarde, mientras caminaba por los campos, encontró un sobre entre las plantas de maíz. Dentro había un mensaje breve: el pasado no se olvida, y el futuro se construye con cada elección. Aquella frase la hizo reflexionar profundamente. Comprendió que todo lo que había hecho hasta el momento, proteger a los niños, educarlos, honrar la memoria de Rosa y preservar la tierra, era parte de un camino más grande. Decidió reunir a los trabajadores y vecinos para hablar sobre la importancia de mantener unidos los valores y la cultura del rancho. Les explicó que el lugar no solo representaba un hogar para los niños, sino también un espacio de aprendizaje, respeto y comunidad. Sus palabras tuvieron un efecto poderoso. Muchos vecinos se comprometieron a colaborar en proyectos de educación, cultivo y preservación de tradiciones. Entretanto, los niños seguían creciendo y explorando. Aprendían a montar a caballo, a cuidar los animales y a participar en actividades culturales. Cada tarde, la millonaria los llevaba a caminar por los senderos del rancho, contándoles historias de Rosa y de su familia.
Les hablaba del amor, de la importancia de la honestidad y de la fuerza que cada uno llevaba dentro. Los pequeños escuchaban atentos, comprendiendo que su historia estaba llena de personas que los amaban y los protegían. Un día, María recibió una llamada inesperada de una mujer que decía ser amiga de Rosa en su juventud. Quería visitarlas para compartir recuerdos y aportar a la crianza de los niños. La millonaria aceptó con cautela, consciente de que cada encuentro podía ser una oportunidad para fortalecer la historia y la educación de los pequeños. La mujer llegó con un álbum de fotos, cartas y objetos personales de Rosa. Cada detalle era un tesoro, fotografías de su infancia, cartas que nunca habían sido enviadas y objetos que Rosa había conservado con cariño. La millonaria se sintió emocionada y agradecida, entendió que el legado de Rosa estaba vivo, y que todas las decisiones que había tomado hasta ese momento habían honrado ese legado. Durante las semanas siguientes, el rancho se llenó de actividad. Los talleres culturales se ampliaron, se organizaron visitas de expertos en educación y se fomentaron actividades artísticas para los niños y la comunidad. Cada logro requería esfuerzo, paciencia y coordinación, pero la millonaria estaba dispuesta a sacrificar tiempo y energía por el bienestar de los pequeños y por el honor a Rosa. Una tarde, mientras revisaban los archivos antiguos del rancho, descubrieron documentos que detallaban antiguos contratos de propiedad y acuerdos familiares que habían sido olvidados. La millonaria comprendió que debía actuar con rapidez para asegurar que la tierra permaneciera bajo su cuidado y que los derechos de los niños fueran protegidos. Con la ayuda de abogados y vecinos, comenzaron a regularizar todos los documentos y a garantizar que no hubiera disputas futuras. El tiempo avanzaba, y con él, los niños crecían felices y confiados. Su vínculo con la millonaria se fortalecía cada día. Ella comprendió que su verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en el amor, en la educación y en la transmisión de valores que les permitirían enfrentar el mundo con fuerza y seguridad. Una noche, mientras el rancho dormía en calma, la millonaria salió al porche y observó las estrellas. El viento soplaba suave entre los agaves, trayendo consigo un aroma que le recordaba a Rosa y a los recuerdos de su infancia. Sintió que todo el esfuerzo, cada sacrificio y cada decisión habían valido la pena. Los niños estaban seguros, la comunidad unida y la memoria de Rosa viva en cada rincón del rancho. El rancho El Encantó se convirtió en un símbolo de esperanza y de continuidad. Allí donde antes había dudas y secretos, ahora había confianza, alegría y compromiso. La millonaria entendió que la vida siempre trae desafíos, pero que con amor, paciencia y determinación, se pueden superar todas las pruebas y construir un futuro lleno de luz y felicidad. Mientras los grillos cantaban y la luna iluminaba los campos, la millonaria cerró los ojos y respiró profundamente. Su corazón estaba en paz. Los niños dormían plácidamente, María descansaba cerca y el rancho brillaba con una armonía que solo se logra cuando el esfuerzo y el amor se combinan. Había aprendido que la verdadera fortuna estaba en dar, proteger y educar. Y en ese momento, supo que el legado de Rosa seguiría vivo para siempre, no solo en los recuerdos, sino en cada acción, en cada risa y en cada paso de los pequeños que ella amaba tanto. El amanecer en el rancho El Encantó estaba lleno de vida. La millonaria caminaba por los senderos cubiertos de rocío mientras los primeros rayos de sol iluminaban los agaves y el maíz que se mecía suavemente con el viento. Los niños corrían detrás de los perros, riendo y gritando de felicidad, mientras María los observaba con una sonrisa, consciente de que cada instante era un regalo. La tranquilidad parecía perfecta, pero la millonaria sabía que aún quedaban secretos por descubrir, misterios que podrían cambiar el rumbo de sus vidas. Ese día había decidido explorar la zona cercana al río, un lugar que siempre había fascinado a los niños por su agua cristalina y por los árboles que formaban un pequeño bosque. Llevó a los pequeños y a María, y juntos caminaron por los senderos hasta llegar a la orilla. Allí, los niños se detuvieron a mirar los reflejos del sol en el agua y a recoger piedras y flores. La millonaria respiró profundo, sintiendo que esos momentos de conexión con la naturaleza eran esenciales para su crecimiento y el de los niños. Mientras exploraban, uno de los niños encontró un objeto enterrado en la arena del río. Era una pequeña caja de madera, cubierta de musgo y tierra. La millonaria la tomó con cuidado y la abrió. Dentro había cartas antiguas, fotografías y documentos que parecían pertenecer a la familia de Rosa. Cada papel contenía información sobre tierras, acuerdos familiares y recuerdos que habían permanecido ocultos durante años. La millonaria comprendió que aquel descubrimiento era crucial. No solo ampliaba su comprensión del pasado, sino que también ayudaba a proteger a los niños y a preservar el legado de Rosa. Decidió revisar todo con calma en el despacho del rancho. Mientras leía cada carta y examinaba cada fotografía,
Descubrió que algunos de los documentos mencionaban un acuerdo secreto entre Rosa y su familia, que protegía los derechos de los niños y aseguraba que siempre tendrían un hogar seguro. La millonaria sintió una mezcla de alivio y responsabilidad. Ahora tenía pruebas de la historia y la protección legal de los pequeños estaba garantizada, pero debía actuar con prudencia para no provocar conflictos con vecinos que podrían malinterpretar la información. Esa tarde, mientras organizaba los documentos, recibió la visita de un hombre mayor, vecino del pueblo, que había trabajado con Rosa y conocía la historia del río y de la familia. Contó detalles que solo alguien cercano podría saber, cómo Rosa jugaba en esos mismos lugares cuando era niña, cómo aprendió a cuidar la tierra y los animales, y cómo siempre soñó con que sus hijos crecieran rodeados de amor y naturaleza. La millonaria escuchó atentamente, comprendiendo que cada relato reforzaba su compromiso de proteger a los niños y de mantener viva la memoria de Rosa. Decidió organizar un proyecto educativo alrededor del río. Quería que los niños aprendieran sobre la flora y fauna local, la importancia del agua y la preservación del medio ambiente. María se encargó de enseñar canciones tradicionales y leyendas del río, creando un vínculo cultural y emocional con el lugar. Cada actividad fortalecía el sentido de pertenencia y les enseñaba a respetar la naturaleza y su historia. Mientras avanzaban los días, surgieron desafíos. Algunos vecinos cuestionaban el uso del río y las actividades educativas, preocupados por la propiedad y la regulación del agua. La millonaria tuvo que enfrentar esas preocupaciones con paciencia y diálogo. Convocó reuniones, presentó los documentos encontrados y explicó la importancia de la educación y la preservación cultural. Su sinceridad y determinación lograron que la mayoría de los vecinos comprendiera la importancia del proyecto y se unieran a apoyarlo. Los niños, por su parte, continuaban sorprendiendo a todos con sus talentos. Uno de ellos dibujaba paisajes del río con detalles sorprendentes, mientras que el otro componía canciones inspiradas en las historias y leyendas que María compartía. La millonaria decidió documentar cada descubrimiento y avance, creando un registro que no solo servía como memoria, sino también como material educativo para futuras generaciones. Una tarde, mientras descansaban junto al río, la millonaria recibió otra carta misteriosa. Esta vez estaba escrita en tinta verde, con un sello que reconoció de inmediato, la flor dentro del círculo. La carta decía: el río guarda secretos que solo los corazones atentos pueden descubrir. Confía en tu instinto y protege a los tuyos. La millonaria sintió un escalofrío. Aunque no conocía al remitente, sabía que cada mensaje tenía un propósito y que debía actuar con cuidado. Decidió seguir su instinto y explorar áreas cercanas al río que nunca había visitado. Con la ayuda del vecino mayor, descubrieron una pequeña cueva escondida entre los árboles y la maleza. Dentro encontraron objetos antiguos, juguetes de madera, ropa infantil y cartas que Rosa había escrito para sus hijos, prediciendo que algún día alguien cuidaría de ellos. Cada hallazgo reforzaba la conexión entre la millonaria y los niños, y le recordaba que estaba cumpliendo la promesa de Rosa de proteger y educar a los pequeños. Durante las semanas siguientes, el rancho se llenó de nuevas actividades. Se realizaron talleres de conservación del agua, reforestación y cuidado de animales. Los niños aprendieron sobre la importancia de cada planta, cada piedra y cada criatura del río. La millonaria supervisaba todo, asegurándose de que la educación fuera integral, uniendo cultura, historia y respeto por la naturaleza. Mientras tanto, los documentos antiguos ayudaron a resolver algunos conflictos legales pendientes. Los vecinos comprendieron la importancia de preservar la historia y los derechos de los niños, y se unieron al proyecto educativo. El rancho se convirtió en un modelo de convivencia, educación y protección de la naturaleza. Una noche, mientras observaba el río bajo la luz de la luna, la millonaria sintió una profunda gratitud. Recordó todos los obstáculos superados, la llegada de los bebés, los misterios del pasado, las cartas enigmáticas, las disputas legales y la constante necesidad de proteger a los niños. Cada desafío había sido una oportunidad para crecer, aprender y fortalecer los lazos familiares y comunitarios. El viento soplaba suavemente entre los árboles, llevando consigo el sonido del agua y el canto de los grillos. La millonaria comprendió que su verdadera riqueza no estaba en el dinero ni en las propiedades, sino en el amor que ofrecía, en la educación que brindaba y en la preservación de la memoria de Rosa. Cada esfuerzo, cada sacrificio y cada decisión habían construido un futuro lleno de esperanza y felicidad para los pequeños. El rancho El Encanto continuaba brillando con vida. Donde antes había secretos y dudas, ahora había alegría, aprendizaje y compromiso. La millonaria comprendió que la verdadera fortuna reside en cuidar, educar y amar. Mientras los niños dormían plácidamente junto al río,
María descansaba cerca y la luna iluminaba los campos. La millonaria sintió que todo estaba en su lugar. El legado de Rosa seguiría vivo, no solo en los recuerdos, sino en cada risa, cada paso y cada enseñanza que los niños recibirían. La noche cerró con un silencio lleno de promesas. El río reflejaba las estrellas y el viento parecía susurrar que cada acto de amor y protección se convertiría en raíces fuertes que crecerían con el tiempo. La millonaria sabía que aún quedaban desafíos, pero también comprendió que, mientras actuara con el corazón y el compromiso de Rosa guiándola, siempre habría esperanza y felicidad en el rancho Le Encantó. El sol emergía lentamente sobre el rancho Le Encantó, pintando de dorado los campos de maíz, los agaves y las flores silvestres que bordeaban los senderos. La millonaria caminaba por el porche, sintiendo como la brisa fresca acariciaba su rostro y escuchando el murmullo del río cercano. Los niños, ahora más grandes y seguros, jugaban entre los surcos y reían mientras corrían detrás de los perros del rancho. Cada risa y cada gesto de alegría le recordaban que cada desafío superado, cada sacrificio realizado y cada decisión tomada habían valido la pena. Durante los meses anteriores, el rancho se había transformado por completo. Lo que antes era un lugar de silencio y misterio se había convertido en un centro de educación, cultura y amor. Los talleres de música, arte y cuidado de la naturaleza se habían integrado a la rutina diaria de los niños y de la comunidad, fortaleciendo los lazos entre todos los que vivían y trabajaban allí. La millonaria supervisaba cada detalle, asegurándose de que cada actividad fomentara la creatividad, la conexión cultural y el respeto por el legado de Rosa. Ese día, había planeado una ceremonia especial para celebrar el final de un ciclo de aprendizaje y el comienzo de uno nuevo. Había invitado a todos los vecinos, amigos y colaboradores que habían participado en el crecimiento del rancho. María ayudaba a organizar la decoración con flores, banderas tradicionales y manteles bordados a mano, mientras los niños preparaban una presentación musical que incluía canciones y bailes típicos de la región. La emoción en el aire era palpable. Antes de que comenzara la ceremonia, la millonaria recibió una visita inesperada. La tía lejana de Rosa, quien había estado ausente durante años, llegó con un ramo de flores y una sonrisa cálida. Su motivación principal era conocer a los niños y asegurarse de que el legado de Rosa se mantuviera vivo. La millonaria la recibió con abrazos y gratitud, comprendiendo que la familia también podía ser un apoyo para proteger a los pequeños y compartir recuerdos que enriquecieran su educación emocional y cultural. La ceremonia comenzó con palabras de la millonaria. Habló sobre la importancia de la tierra, la memoria de Rosa y los valores que quería inculcar en los niños: respeto, honestidad, amor por la naturaleza y orgullo por sus raíces mexicanas. Cada palabra era sincera, y los asistentes se conmovieron, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que había puesto en el rancho. Los niños, por su parte, sorprendieron a todos con una presentación que incluía canto, danza y dibujo en vivo. Cada movimiento reflejaba no solo talento, sino también la educación y el cuidado que habían recibido. La millonaria observaba emocionada, comprendiendo que los frutos de su trabajo eran visibles en cada sonrisa, en cada gesto y en cada aplauso del público. Después de la presentación, se realizó la plantación de un árbol simbólico en honor a Rosa. Los niños, junto con María y la millonaria, colocaron la tierra alrededor del tronco con cuidado, mientras compartían historias y recuerdos. Este árbol representaba no solo la memoria de Rosa, sino también el crecimiento de los niños y la fortaleza de la comunidad. Cada pala de tierra y cada abrazo reforzaban los lazos familiares y culturales que habían construido con tanto esfuerzo. Mientras el día avanzaba, la millonaria notó que varios vecinos habían comenzado a involucrarse más activamente en el rancho, ofreciendo apoyo para proyectos educativos, culturales y de preservación ambiental. Su motivación principal era contribuir al bienestar de los niños y proteger el legado de Rosa. La millonaria se sintió agradecida, comprendiendo que su sueño no era solo personal, sino colectivo: crear un espacio donde todos pudieran aprender, compartir y crecer juntos. Entre las actividades del día, los niños participaron en un taller de conservación del río y reforestación. Aprendieron a plantar árboles, cuidar las plantas y proteger la fauna local. La millonaria y María supervisaban atentamente, explicando la importancia de cada acción y reforzando valores como la responsabilidad y el cuidado del medio ambiente. Cada pequeño logro se celebraba con entusiasmo, mostrando que la educación práctica podía ser divertida y significativa. Al caer la tarde, la millonaria decidió recorrer el rancho con calma. Observó cómo los caballos se alimentaban, cómo las flores se mecían con el viento y cómo los niños corrían libres y felices. Cada detalle le recordaba la transformación del lugar, de un espacio de incertidumbre a un refugio lleno de vida, cultura y amor.
Recordó los obstáculos superados, las cartas misteriosas, los desafíos legales, los descubrimientos del pasado y los esfuerzos constantes para educar y proteger a los pequeños. Todo había servido para construir la base de un futuro sólido y esperanzador. Esa noche, se organizó una cena especial al aire libre, con mesas largas decoradas con flores silvestres, velas y manteles bordados. Los vecinos, amigos y trabajadores compartieron alimentos tradicionales, historias y risas. La millonaria se sintió profundamente agradecida por la comunidad que se había formado alrededor del rancho, reconociendo que la verdadera riqueza residía en las conexiones humanas, en la cultura compartida y en el amor que todos ofrecían a los niños. Durante la cena, uno de los niños se acercó a la millonaria y le entregó un dibujo. Representaba al rancho, los campos, el río y el árbol simbólico que habían plantado. La millonaria lo miró con lágrimas en los ojos, comprendiendo que cada sacrificio, cada esfuerzo y cada decisión habían dado fruto. Los niños estaban felices, seguros y conectados con sus raíces, y eso era el mayor legado que podía dejar. Al finalizar la noche, mientras la luna iluminaba los campos y el viento susurraba entre los agaves, la millonaria se sentó en el porche. Miró las estrellas y sintió una profunda paz interior. Recordó todos los momentos de duda, miedo y desafío, y comprendió que cada prueba había fortalecido su carácter, su independencia, su valentía y su compasión. Había aprendido que el amor y la dedicación eran más poderosos que cualquier fortuna material. El rancho El Encanto brillaba en silencio, lleno de vida, risas y esperanza. Cada árbol, cada flor y cada surco representaba el esfuerzo, la dedicación y la resiliencia de todos los que habían participado en su construcción. La millonaria sabía que el futuro de los niños estaba asegurado. Crecerían rodeados de amor, cultura y educación, preparados para enfrentar la vida con confianza y alegría. Finalmente, con los niños dormidos y la comunidad reunida en armonía, la millonaria comprendió que había cumplido la promesa más importante de su vida: proteger, educar y amar. La memoria de Rosa estaba viva, no solo en los recuerdos, sino en cada acción, en cada sonrisa y en cada logro de los pequeños que ella tanto amaba. El amanecer del rancho El Encanto no solo anunciaba un nuevo día, sino también un futuro lleno de posibilidades, donde la cultura, la educación y el amor se entrelazaban para construir un hogar verdaderamente feliz y eterno. La millonaria cerró los ojos, sonrió y supo que finalmente, después de tantos desafíos, había alcanzado la paz y la felicidad que siempre había buscado. Fin. ¿Llegaste hasta aquí? Entonces comenta, comunidad. Dale like y comparte con tus amigos. Aprovecha y suscríbete al canal para no perderte más historias increíbles. Tu apoyo es muy importante. Hasta la próxima historia.